Te presentamos un nuevo capítulo de Economía en Andaluz, el podcast económico de Europa Press Andalucía. Cada 2 semanas, en un breve espacio de 10 minutos, te ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra redacción, centradas en las 8 provincias andaluzas y en el estado actual de la economía en Andalucía. Esta semana en Economía en Andaluz analizamos los datos del paro del pasado octubre, un mes en el que Andalucía volvió a rebasar el umbral de los 600.000 parados. Los sindicatos reclaman medidas para combatir el desempleo estructural en el presupuesto de 2026, cuya tramitación ha empezado a rodar. El Gobierno andaluz ha aprobado el anteproyecto de las cuentas. En clave política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha resaltado que los presupuestos son la prueba de la estabilidad construida por una amplia mayoría parlamentaria. En clave económica, la Junta ha destacado las cifras macro: 51.597 millones de euros, una previsión de crecimiento del PIB del 2,3% y la creación de 85.750 empleos. No solo han hecho peticiones los sindicatos esta semana, los empresarios andaluces han exigido más diálogo social para abordar el absentismo laboral y la patronal estatal ha defendido desde Andalucía subir los salarios siempre y cuando se valoren los costes por parte del Gobierno. Economía en Andaluz llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Comenzamos esta Economía en Andaluz con el paro registrado en las oficinas de empleo. En Andalucía se han contabilizado este mes de octubre 2.535 personas más desempleadas con respecto al mes anterior. Esta cifra, no obstante, es la más baja en un mes de octubre desde 2007 y certifica lo que viene siendo una constante en la economía andaluza: el paro siempre sube en octubre. Escuchamos a Rocío Blanco, consejera de Empleo. Aunque el dato del desempleo en octubre confirma un comportamiento estacional previsible, la tendencia continúa siendo positiva. Andalucía sigue demostrando dinamismo en la creación de empleo y capacidad para resistir mejor los ciclos estacionales. Las políticas de apoyo al tejido productivo, la estabilidad institucional y la apuesta por la iniciativa empresarial consolidan un modelo económico más estable, más competitivo y con más oportunidades para todos los andaluces y andaluzas. Desde los sindicatos han reclamado medidas con las que poder combatir los dos elementos que justifican la subida del paro en octubre y que son, a su juicio, la estacionalidad y el desempleo femenino. Escuchamos a Clara de la Colina de UGT, Trinidad Gallardo de Comisiones y Germán Girela, presidente de CESIF. Para demandar una mayor apuesta financiera para el desarrollo de las políticas de empleo y principalmente para poder hacer frente a las principales deficiencias históricas que siguen caracterizando nuestro mercado laboral, como es el empleo femenino, el desempleo femenino, pero también el paro juvenil, el desempleo de larga duración y la necesidad de un acceso global a la formación. Por tanto, tenemos un comienzo de otoño complicado para el empleo que nos advierte de lo que puede venir en los próximos meses y que el Gobierno andaluz tiene que tener en cuenta a la hora de realizar los presupuestos para 2026. Es lamentable que el paro vuelva a azotar a Andalucía por tercer mes consecutivo. En CESIF exigimos a las administraciones que de una vez por todas reaccionen y apuesten por un cambio en sus políticas dirigidas a la creación de empleo. Andalucía sigue encabezando la lista de comunidades autónomas con más paro del país y esto no va a cambiar hasta que se pongan en marcha medidas destinadas a crear empleo estable y alejado de la estacionalidad que caracteriza al sector servicios. Hay que reforzar los servicios públicos como motor de cambio y poner freno al crecimiento de la tasa de paro juvenil y de las mujeres desempleadas, lo que desgraciadamente fomenta la brecha de género. La Asociación de Trabajadores Autónomos ha valorado que el número de autónomos siga subiendo hasta situarse por encima de los 591.000. ATA ha destacado que Andalucía, junto con comunidades como Madrid, Valencia y Cataluña, es la que está tirando del carro de los autónomos en España. Escuchamos a Lorenzo Amor, presidente de ATA. Seguimos en una senda de crecimiento. Alcanzaremos los 600.000 autónomos a finalizar el año como el dato positivo, también como dato positivo el crecimiento de la mujer autónoma, pero analizar la pérdida de autónomos en la construcción y la hostelería.
Tras el paro, la segunda noticia más relevante para la economía andaluza es la protagonizada por la aprobación de los presupuestos para 2026. El presidente de la Junta ha resaltado su aprobación como signo de estabilidad institucional y política y ha apelado a mantener una mayoría suficiente en el Parlamento para poder continuar en esta senda. Juanma Moreno, presidente andaluz. Y dentro de unos meses, cuando correspondan después de las elecciones, no hay una mayoría social y una mayoría parlamentaria, el año 27 ya no tendremos presupuesto como lo hemos tenido esto. Y esa lección la tenemos que tener todos muy, muy pendiente para saber valorar lo que tenemos y saber también impulsarlo. Gracias a los presupuestos, por ejemplo, vamos a incluir 140 millones de euros dedicados directamente al arreglo de carreteras en Andalucía. Pues no sería posible sin esos presupuestos. Gracias a eso vamos a reparar casi 1.000 kilómetros de carreteras que tenemos en el ámbito de las competencias de Andalucía, y sin ello tampoco se podría hacer muchas de esas cosas. Por eso estos presupuestos, como cualquier otro, son muy importantes. En clave económica, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha sido la encargada de desgranar las cifras macro de 2026. Las cuentas suman un montante global de 51.597 millones de euros, lo que supone un 5,6% más que en el presupuesto vigente. Las previsiones apuntan a que este anteproyecto de ley permitirá la creación de más de 85.700 empleos. 2 de cada 3 euros del presupuesto irán destinados a sufragar servicios públicos como la sanidad, educación y dependencia. De hecho, tras la crisis del cribado del cáncer de mama, el Departamento de Salud copará más de 16.000 millones destinados, en una parte importante, a incorporar a más de 4.000 profesionales al sistema público. Explica las cuentas la consejera Carolina España. El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 tiene una envolvente de 51.597,9 millones de euros, casi 51.600 millones de euros. La previsión de crecimiento de la economía andaluza en estos presupuestos es del 2,3% y la previsión de que se van a crear 85.750 empleos, por lo tanto se prevé que se reduzca la tasa de paro por debajo del 14%, algo que no ocurre en Andalucía desde el tercer trimestre del año 2007. Sin abandonar el gobierno andaluz, el consejero de Industria ha calificado de trato injusto la propuesta de planificación de inversiones en la red de energía eléctrica para el periodo 2025-2030 del gobierno, que ascenderá a 8.130 millones y cuyo borrador se conoció en octubre, por cuanto ha señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico solo atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta. Así lo ha contado Jorge Paradela, responsable de la cartera de Industria en Andalucía. En primer lugar, a Andalucía solo el 11,8% de la inversión total planteada por el Gobierno de España para el conjunto del país, que asciende a 8.130 millones de euros, 8.130, una vez excluidas las interconexiones. 8.130 es lo que queda, lo que hay para el desarrollo de la red en la península o en la España peninsular. Solo el 11,8%, muy lejos del 18% que nos correspondería por población o territorio, también muy lejos, que en este caso creo que es pertinente, del 15% de energía que consume Andalucía, del consumo de Andalucía. Cambiamos de asunto. La empresa andaluza ha celebrado el Día de la Empresa, un acto en el que el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía reclamó más diálogo social para poder abordar lo que calificó de grave problema en alusión al absentismo laboral. Escuchamos a Javier González de Lara, presidente de la CEA. En este país se atienden problemas que no son tan reales como situaciones y circunstancias como el tema del absentismo. Le voy a dar algunos datos que pueden ser importantes. Mire, en España hay unos 22 millones, de ocupados, ¿no? 22 millones, un poco más de ocupados. Pues de esos 22 millones, hoy 28 de octubre de 2025, hay 1,5 millones de trabajadores que no van a su puesto de trabajo. No hacen lo que ustedes están haciendo, que es trabajar. Hay 1,5 millones global, de los 22 y pico millones de ocupados. Y de ese 1,5 millones,
325.000 ni siquiera presentan un parte de baja. Cerramos este resumen de lo más relevante esta semana en Economía en Andaluz con las declaraciones de Antonio Garamendi en Andalucía con motivo de su participación en el Día de la Empresa Andaluza. Garamendi aseguró que los empresarios quieren subir los salarios, pero con una condición, que el Gobierno central evalúe los costes de una medida como esta. Escuchamos a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Y en el tema de los salarios, claro que estamos dispuestos, queremos subir los salarios. Pero no podemos subir los salarios porque lo que ha subido es el coste salarial. Porque lo que ha subido desmesuradamente es la seguridad social, los impuestos, porque no se ha hecho una desindexación de los impuestos que llevamos pidiendo permanentemente. Y ahora el Ministerio está evaluando si el salario mínimo va con impuestos o sin impuestos. ¿Esto cómo se mide? Lo lógico es que el Parlamento o el que fuera, o el Gobierno, colocara la tabla de impuestos que es. Pero hoy en día, si el impuesto se dice que con tal renta hay que pagarlo, se paga. Bueno, pues nos están planteando que pueda haber dos subidas diferentes para que lo pague el empresario. Y la realidad, por eso yo planteo que se hace con los autónomos, que 3,5 millones de autónomos, es que podamos pagar los salarios brutos a la gente, para que se entere, para que sepa realmente cuál es realmente el coste. Puedes consultar todas estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de la sección Andalucía de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu agregador preferido en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.